Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. El año pasado todos los políticos chilenos sacaban sus cuentas para ser candidatos a diputados o a senadores. Seguramente Enrique Krauss también. Pero Patricio Aylwin le dijo, ¿cómo le dijo? Bueno, me dijo que yo tenía la opción de ser candidato a senador si quería hacerlo, pero que él me necesitaba primero en la campaña y luego, si era posible, y teníamos éxito como efectivamente tuvimos, en el trabajo de gobierno. ¿Se imaginó que el trabajo de gobierno iba a ser ministro del Interior, nada menos? La verdad es que no, la verdad es que siempre estuve dispuesto a asumir la función que se quisiera. Y don Patricio, cuando asumió ya como presidente, más bien antes, lo recuerdo clarísimamente, veníamos al término de la campaña. Ya, por así decirlo, los signos del triunfo estaban relativamente cerca. Y en un vuelo, viniendo desde Antofagasta, me dijo que me necesitaban el gobierno y me ofreció el Ministerio del Interior. Usted había sido subsecretario de Frey, así que ya yo fui subsecretario del Interior durante el gobierno de don Eduardo Frey hace 25 años, con otro ministerio, naturalmente con otro país, en otro estilo de trabajo político, pero que sin duda me ha servido para esta nueva experiencia. Ministro, durante estos años usted estuvo escribiendo desde la oposición columnas en los diarios, publicó un resumen de ellas, una síntesis, una selección con toda la voz que puedo. Yo quiero saber si ahora, como ministro del Interior, habla con toda la voz que tiene. Sigo escribiendo. No, es mi pregunta. Yo quiero saber si ahora habla con toda la libertad que quisiera o tiene que restringirse mucho. No, la verdad es que hablo creo que uno de los signos netos de la actividad política, muy particularmente cuando se desempeña altísima honra con que me ha distinguido el presidente Aylwin, es despertar confianza. Y la confianza está en función de que uno sea lo más verídico y lo más auténtico posible. Y eso trato de hacerlo. Pero hay un diablillo en Enrique Krauss que está siempre tratando de dominarlo. Es burlesco, es gracioso, es bromista. La verdad es que me gusta. Creo que todas las cosas en la vida, aún las cosas más dolorosas, de repente tienen algunos ángulos pintorescos y humorísticos. Y gracias a Dios he tenido la posibilidad de tratar de traducir eso. ¿Desde qué ministro? ¿Cuántos kilos ha bajado? Parece que poco. ¿Poco? Poco. Yo creo que deben estar en los 3 o 4 kilos, con gran sentir negativo de mi mujer, que espera que siempre esté bajando de kilos y que cree que esta experiencia también pudiera aprovecharse en ese propósito. Una de las polémicas que se han suscitado a raíz del nuevo equipo de gobierno es quién es el que manda en el gabinete. Eso se lo voy a preguntar directamente a Enrique Krauss. ¿Es el ministro del Interior o es Edgardo Benninger? Yo podría decir, y creo que digo la verdad, que en el gabinete, en un régimen presidencial, manda el presidente. Y sin duda que en nuestro gabinete manda el presidente Aylwin. Pero hay un jefe político del gabinete. Hay un jefe político del gabinete y la verdad es que si bien hemos reestructurado la organización ministerial desde el punto de vista de organizar sectores ministeriales, y yo estoy a cargo del sector político, dentro del gabinete las responsabilidades de jefatura, de conducción política le corresponden al ministro del Interior, sin perjuicio de una muy directa integración con todos los demás ministros y particularmente con el ministro secretario general de Gobierno y el ministro secretario general de la Presidencia. Hablemos de política entonces, ministro. Diría que se terminó el periodo de entendimiento, de búsqueda de entendimiento entre el gobierno y la oposición. Yo diría que no. Yo diría que la búsqueda de los consensos esenciales tiene que seguir vigente. Pero usted el otro día sostuvo una frase que hizo mucha polémica, que era que tendría que preocuparse más de buscar los consensos al interior de la concertación y no hacia la oposición. ¿Eso lo sostiene? Lo sigo sosteniendo, sin duda. Yo creo que hay un marco de referencia política que está en torno de los consensos que yo denomino los básicos o esenciales. El primero de ellos es mantener la democracia. En torno a esa tarea debe agotarse todos los esfuerzos posibles. Pero si esos esfuerzos no
dan resultado. La democracia ha establecido los mecanismos de las resoluciones en el caso de los proyectos de leyes en el Parlamento. En una primera etapa de nuestra gestión de gobierno tuvimos una tendencia a buscar consensos en todas las materias y particularmente en los proyectos de ley. Yo creo que esos consensos desde el punto de vista de las iniciativas legales deben darse esencialmente, básicamente, al interior de la combinación de gobierno y luego buscarlos, hasta donde sea posible, con los demás sectores representados en el Congreso, con la oposición. Yo creo que hay materias en las cuales hemos logrado importantes acuerdos. Hoy se ha dado a conocer el marco de referencia respecto de las denominadas leyes cumplido, Claro. en torno al cual había un largo trabajo que yo creo que ha sido positivo, que se hayan dado las bases como para encontrar una disposición legal adecuada a las aspiraciones que se ventilaban en el Congreso. Ministro, a propósito del Congreso, ¿usted los senadores designados los considera parte de la oposición? Sin duda. Es decir, no, los considero parte... La primera respuesta es la que vale. No, es que quise, el sentido que quiero dar, los considero sin duda integrantes plenos de la función parlamentaria. No los creo irremisiblemente en la oposición. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de que, en relación con el tema del orden público que debió estar planteando, he encontrado una muy buena acogida y en la mayoría de los senadores designados, quienes en el debate parlamentario incluso, y señalo al senador Vicente Huerta, se han manifestado absolutamente coincidentes y en posición congruente con la que ha sostenido el gobierno por mi intermedio. Ministro, ¿en qué frente ha encontrado usted los mayores escollos en estos casi 3 meses de gobierno? Para mí el tema recurrente de estos días es sin duda el recrudecimiento de ciertas expresiones violentistas. ¿Usted estuvo entre los que pensaron de que la democracia iba a terminar con el terrorismo y la violencia en Chile? No. Desde luego, desde tan pronto asumí las responsabilidades de gobierno, aún sin el cargo de ministro, sin el ejercicio del cargo de ministro, empezamos a pensar de qué manera íbamos a encarar la situación de orden público que suponía también expresiones de violencia. La experiencia, por lo demás, histórica de otros países demuestra que en estas situaciones de transición de un régimen autoritario a un régimen democrático siempre se plantean situaciones de violencia. Me interesa, antes de que entremos a ver de qué manera las está enfrentando el gobierno, es saber de quiénes sospecha usted instintivamente cuando se produce un atentado, se produce un asesinato, se produce un asalto. Yo creo ¿De qué sector? Yo creo que el deber es de sospechar de todos. La verdad es que hay que trabajar todas las hipótesis de trabajo. Hay que todas las hipótesis posibles de acción violentista. Y en el país han dado de uno y otro sector. Y en función de eso explorar, todas las posibles pistas que nos concluyan en el resultado que nos interesa. A raíz de la creación de la Comisión Verdad y Reconciliación, quedaron descontentos de los dos extremos. ¿Piensa usted que podría haber manifestaciones de ese tipo? Pudiera ser que hayan sectores. Yo creo que fundamentalmente lo que parece como lo más significativo en los últimos tiempos, que es la expresión violentista de la extrema izquierda, pudiera ser que hubiese ese fundamento en esta conducta que naturalmente que reprochamos, pero que tenemos la obligación de explicarnos. Yo diría que hay un sedimento de búsqueda por las propias manos de la justicia, lo cual naturalmente que no es procedente en un sistema democrático como el que estamos construyendo. Ministro, usted llamó a todos los sectores del país para realizar una campaña en contra de la violencia y del terrorismo. A mucha gente le chocó ver en La Moneda, a raíz de ese llamado suyo, a representantes del Partido Comunista que ha ejercido la violencia en el país durante estos años y al MIR. Desde luego el Partido Comunista y el MIR era el MIR político, no es el MIR militar el que concurrió. Son sectores que han hecho declaración de repudio a la expresión de la violencia. Si bien en algún periodo de su existencia hayan elegido como fórmula o instrumento de operación política la violencia, hoy día quienes estuvieron allí no han persistido en esas tesis y por el contrario han manifestado su repudio. Yo pienso que hay que hacer un gran esfuerzo tendiente a que quienes estuvieron en un camino equivocado, quienes creyeron que la violencia era un instrumento adecuado para alcanzar objetivos políticos, aún en momentos en que incluso desde el punto de vista filosófico pudiese encontrarse explicación, que yo no comparto, debieran tener la posibilidad de integrarse al esfuerzo democratizador. Y en consecuencia por eso tenemos que hablar con todo el mundo,
con todos los que estén dispuestos a integrarse en esta especie de despertar de la conciencia nacional respecto del repudio del violentismo. Usted, antes de asumir este cargo como ministro del Interior, se expresó muy claramente en contra de la integración del Partido Comunista dentro de la coalición de gobierno. Fue uno seguramente de los campeones de que quedase fuera. ¿Piensa usted que ahora, políticamente, le conviene al gobierno un entendimiento con la izquierda? Nosotros no hemos planteado ni con el MIR político ni con el Partido Comunista una coalición de gobierno. No, por supuesto, al contrario. Pero sí ahora estarían... Sí, en estas tareas específicas de reencontrar la unidad en torno a este gran objetivo nacional de pacificar los espíritus, yo creo que es necesario conversar con todos los sectores. Y si el Partido Comunista y el MIR hacen opción por el repudio a la violencia, yo creo que sin duda que es un elemento positivo. Ahora, ¿le parece positivo que un dirigente del Partido Comunista como Luis Guastavino, a través del canal del Estado, haya hace unas noches reivindicado el terrorismo y la violencia como un método justificable en el gobierno anterior? Yo personalmente repudio absolutamente la violencia antes y después del 10 de marzo, antes y después de cualquier periodo de nuestra historia. La violencia es repudiable para nosotros en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquiera de sus momentos. También es repudiable la violencia ejercida contra la violencia. Por eso hemos dicho clarísimamente que no queremos combatir el terrorismo con el terrorismo. ¿Se refiere a la violencia? A la violencia de Estado, al terrorismo de Estado. Sin duda yo he dicho que a mí me ha producido un profundo dolor, sin duda, la muerte alevosa del teniente Pérez el pasado lunes. Fue una víctima más de este listado tan grande de mártires que tiene Carabineros de Chile. Lo conocía personalmente porque hace alrededor de 3 semanas atrás tuvimos la oportunidad de tener la experiencia con otros ministros de concurrir a ver algunas operaciones del GOPE, y ahí participó él. Ahí nos mostró las actividades que desarrolla la institución para prevenir y salvaguardar los intereses y la vida de toda la comunidad. Y allí estuvimos con él. Su padre, que es un sargento primero de Carabineros, fue un funcionario que trabajó con un tío mío, un tío materno mío, que fue general de Carabineros. De manera que me sentí muy vinculado con él, pero también me duelen los cadáveres que aparecen en Pisagua. Uno y otro son expresiones de un violentismo y un terrorismo que nunca más debe existir en Chile. ¿Te le parece que son situaciones equiparables? No diría que equiparables, porque ninguna situación de esta especie puede ser compensada, no hay balanzas para medir, pero sin duda una y otra situación es repudiable, una y otra situación debe ser superable. Las dos nos están golpeando, por las dos sabemos que en este país hace tiempo que están doblando las campanas. Ministro, es interesante la postura suya de repudio absoluto a la violencia, pero más importante aún que las palabras son los hechos. Y importa saber de qué modo el gobierno democrático va a combatir la violencia. Porque se tiene la sensación, algunos sectores del país tienen la sensación de que se está ablandando demasiado la mano contra la violencia y de que se está en una cierta indefensión. No hay nada de eso, muy por el contrario. Nosotros hemos realizado, primero que nada, consideramos que esta no es solo una tarea de gobierno. Sin duda que el gobierno asume la responsabilidad política de asegurar el orden y la tranquilidad ciudadana. Y eso lo reitero hoy más que nunca ante todos los televidentes, en el sentido de que el gobierno del presidente Aylwin tiene esa responsabilidad política y la va a cumplir cabalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recurriendo a los instrumentos que nos entrega la institucionalidad. Una disposición, el artículo 90 de la Constitución Política, señala que son 2 los organismos, Carabineros de Chile y el Servicio de Investigaciones. Pero ustedes antes sostenían de que todo gobierno democrático en el mundo hoy tiene organismos de inteligencia propios. ¿Por qué dejaron a un lado esa solución y se la encargan a Carabineros? No la hemos abandonado, es que el cumplimiento de las funciones de orden y de seguridad lo tienen que hacer los organismos policiales. El cumplimiento de las funciones de información también lo cumplen ellos. Las funciones de inteligencia, vale decir, la previsión de los hechos y la adopción de medidas en función de esos antecedentes, las tiene el gobierno político y las asume, en este caso, el Ministerio del Interior. Y esa tarea la estamos cumpliendo, estamos respaldando
la función de Carabineros y de investigaciones, le estamos dando recursos porque en los últimos 16 años las dos instituciones fueron los parientes pobres de la administración nacional, porque hay una carencia enorme de recursos humanos. Los Carabineros ¿Usted piensa que aumentando la dotación se es más eficiente que especializándose y con las técnicas modernas? Hay las dos funciones. Hay que aumentar la dotación porque sin duda que la presencia humana de los funcionarios, particularmente Carabineros, es muy importante. Afortunadamente ahora, en las poblaciones urbanas de nuestro país, se empiezan a pedir junto con las escuelas, junto con las postas, junto con la solución de los problemas educacionales, y de vivienda, se empieza también a pedir la construcción de retenes, porque de nuevo se percibe que Carabineros es el signo de la tranquilidad y del orden en nuestro país. Pero paralelamente con eso, ministro, también se puede interpretar que el país percibe la seguridad como su bien más amenazado en este momento. Sin duda, y por eso que estamos realizando todos los esfuerzos. Ya se ha anunciado, ¿no es cierto?, que dentro de los recursos disponibles se va a entregar a Carabineros de Chile y al Servicio de Investigaciones recursos para disponer el aumento de la dotación y al mismo tiempo para mejorar las condicionantes o circunstancias técnicas de su operación. Pero yo diría que aparte de este elemento que significa la previsión propiamente del orden público, también yo creo que debiéramos, como sociedad organizada, preocuparnos de cuáles son las razones por las cuales es posible que en este país se recluten elementos para la violencia. Y se recluten elementos en los sectores jóvenes de este país y en los sectores jóvenes de las poblaciones fundamentalmente urbanas, en los sectores más modestos de Chile. Y yo diría que en ese caso, porque hay un sector importante de este país respecto del cual hay una demanda social postergada, que estamos resolviendo, los anuncios que ha hecho el presidente de la República el día lunes, la aplicación de los recursos, pero yo diría... Para entenderlo bien, ¿significa que usted cree que problemas de pobreza están generando problemas de violencia? Sin duda, hay un elemento, no porque simplemente exista un factor allí que sea autodeterminante, sino que quienes quieren producir efectos políticos, que son sectores absolutamente minoritarios, reclutan jóvenes que no tienen destino y los adquieren su adhesión a través de las circunstancias lamentables. Por eso que yo pienso que me duele, le digo sinceramente, Raquel, cuando en este país se hace el esfuerzo de plantear una reforma tributaria y se adopta una actitud de mezquindad respecto de los recursos que se requieren para efectuar un gran programa social. Cuando vino Su Santidad a Chile, se produjeron verdaderas explosiones de solidaridad respecto de su planteo en cuanto a que los pobres no podían esperar y que era necesario asumir una posición solidaria con ellos. Cuando se pide un modesto aporte, realmente no hay una respuesta adecuada. Yo pienso que hay miles, tal vez millones de chilenos que esta noche se han acostado con hambre, que esta noche duermen hacinados, que esta noche viven a lo mejor hasta sin la posibilidad normal de tener sueño. Yo diría que si no tenemos conciencia de que es necesario asumir, quienes tenemos, y me incluyo por cierto en ello, el privilegio de contar con mejores recursos, que esta noche nos acostamos con nuestras necesidades básicas satisfechas, realmente estamos dando una expectativa de caldo de cultivo para estas expresiones violentistas. Ay, ministro, me interesa... Actuamos con en los dos temas. Me interesa continuar con el tema de la previsión. ¿Por qué el gobierno escogió a Carabineros e Investigaciones en lugar y dejó completamente a un lado al Ejército, que tiene una dirección de inteligencia más antigua, mejor dotada, más experimentada? ¿Es un factor de desconfianza hacia el Ejército? No, es un factor que nos impuso la Constitución de 1980, que no la dictamos nosotros. La Constitución de 1980 dice que las funciones de orden y seguridad solo pueden ser cumplidas por Carabineros y por Investigaciones. Además, dentro de la función natural de las Fuerzas Armadas no está la de cumplir estas tareas. Ellos naturalmente que cumplen funciones de inteligencia, pero en relación con las importantes tareas de salvaguardar la seguridad externa. Usted me dijo en una entrevista que le hice hace poco al diario El Mercurio, hablaba de un organismo que recogiera la información de interés nacional y la procese a través de un análisis científico, al referirse a un organismo tipo de inteligencia.
¿Carabineros va a procesar la información? No, ¿Quién va a procesar la información? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior como responsable político del orden y la seguridad del país. La función profesional la cumplen sin duda las instituciones policiales. ¿El Ministerio del Interior con qué personal? Tenemos un muy modesto conjunto de funcionarios, de profesionales. Estamos pensando en organizarlos ya en un equipo, en un pequeño esquema de funciones de inteligencia. ¿Para esas funciones de inteligencia le pidieron al Ejército que le entregara los archivos de la CNI? El presidente de la República le solicitó al comandante en jefe del Ejército, no propiamente la entrega de los archivos de la CNI, sino que los pusiera a disposición. Y el comandante en jefe del Ejército le dijo que estaban a disposición y en su momento nosotros lo vamos a requerir. ¿Usted cree que existen los archivos y que son útiles porque ha habido tiempo suficiente para ponerlos a buen resguardo? Por lo menos algunos habrá, entonces en su momento tendremos que hacer el inventario de qué es lo que está disponible y qué importante aporte nos pueden hacer. El presidente también le pidió al comandante jefe del Ejército que le entregara un informe por escrito de cómo se efectuó la disolución de la CNI. ¿Qué dudas tienen ustedes al respecto? Bueno, la verdad es que no son dudas propiamente nuestras, sino que son dudas que se han planteado a través de hechos que han alcanzado el nivel de la noticia pública. ¿Se refiere que estarían operando algunos grupos de CNI? Se han producido situaciones, ha habido denuncias, ¿no es cierto?, respecto de que se han producido seguimientos a algunas personalidades muy destacadas, a figuras políticas, en fin. Entonces, naturalmente que por esta circunstancia ha parecido razonable que el jefe del Estado, en su condición de generalísimo de las fuerzas de aire, mar y tierra, le haya solicitado al señor comandante en jefe del Ejército que le informe respecto al cumplimiento de la normativa y solución de la CNI. Ahora su gobierno consideró que la declaración del Ejército respecto a la Comisión Verdad y Reconciliación era de clara tonalidad política. Esa fue la declaración. En cambio se mostraron muy satisfechos con el respaldo, con la colaboración ofrecida por el general Matei, comandante jefe de la Fuerza Aérea. Lo que yo le quiero preguntar, ministro, ¿por qué tener aprensiones es político y apoyar no lo es? No, porque fueron distintas. El general señor Matei no hizo ninguna consideración respecto del objetivo, de las características, de los propósitos de la Comisión Verdad y Reconciliación. Él simplemente manifestó que este esfuerzo que él calificó como un esfuerzo moral que estaba realizando el presidente de la República contaría con el respaldo de su institución para cumplir sus propósitos y le deseó éxito en ese objetivo, que yo creo que es un objetivo de interés público. En cambio, la declaración del Ejército, posteriormente complementada por las explicaciones que dio el señor comandante en jefe del Ejército, entró en algunas consideraciones respecto de cuáles serían los efectos que respecto de la situación general del país, sin duda era tal como señaló la declaración de la Secretaría General de Gobierno, alguna connotación de carácter político que no se compadece con las funciones propias de la institución militar. Entre las preocupaciones que planteó el Ejército en esa declaración figura la revisión de situaciones que se encuentran en el ámbito de la ley de amnistía. Yo le quiero preguntar, ministro, porque esto se ha hecho como mucho enigma. ¿Se ha comprometido o no el gobierno con las Fuerzas Armadas a respetar la ley de amnistía? No existe ningún compromiso sobre el particular. Nuestro compromiso es público y consta en el programa de gobierno. Bueno, programa en la fase programática ustedes se proponían... señalamos que era una cuestión que sería... Se proponía derogarla. No, sería objeto de consideración un eventual tratamiento o resolución respecto de la normativa de amnistía. ¿Y cuál es la decisión sobre esa definitiva? materia no hemos tomado ninguna determinación y es una cuestión que nos parece que en definitiva tendrá que ser resuelta por los tribunales de justicia. Pero nosotros no hemos planteado la derogación de la amnistía y tampoco en la discusión de las leyes relativas a las normativas sobre conductas antiterroristas u otras características semejantes se ha tocado el tema. Ahora tengo otra curiosidad que quiero que usted satisfaga, ministro. El presidente pidió al general Pinochet la máxima colaboración del Ejército para prevenir y combatir el terrorismo. Yo quiero saber de qué modo esperan ustedes que el Ejército contribuya con ustedes, si no tiene ya un organismo y no puede operar. No, porque sin duda que primero existe todo el historial que durante los 16 años de operación, con un presupuesto bastante importante, con numerosos recursos humanos y de otro orden, dispuso las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército para cumplir las funciones que desarrollaba la Central Nacional de Informaciones.
ese ya es un conjunto de antecedentes bastante valiosos para el cumplimiento de los objetivos. Pero aparte de eso, sin duda, que los servicios de inteligencia del Ejército, como los de cualquier rama de la Defensa Nacional, en cumplimiento de sus objetivos de estudiar la realidad de las situaciones que a ellos particularmente les afectan, vale decir la seguridad externa del país, recogen antecedentes del primer elemento con el cual ellos actúan, que es el del territorio nacional. De manera que en cualquier momento ellos pueden obtener información que puede ser útil para los objetivos que nos interesan. O sea, ustedes están dispuestos a aceptar que el Ejército aporte solamente información, no que actúe frente a hechos, en esa materia hemos sido absolutamente categóricos. Las funciones propiamente policiales y eventualmente de investigación y de sanción y de represión, si correspondiere, pertenecen a las instituciones que la institucionalidad vigente establece, Carabineros de Chile y el Servicio de Investigación. Ministro, ¿por qué le preocupa al gobierno que el comandante en jefe del Ejército cuente con un comité asesor? ¿Piensan ustedes tal vez de que a través de este comité asesor el Ejército podría deliberar? La verdad es que lo que nos ha preocupado, y así se le ha planteado, según entiendo, al señor comandante en jefe del Ejército, es contar con antecedentes precisamente respecto de las tareas que cumple este comité asesor. Si esas tareas son naturalmente que estén incorporadas en el objetivo natural de las instituciones armadas, parece que son absolutamente procedentes y nadie podrá discutirlas. Ahora, si lo que proyectan es, como señala una revista en actual circulación, constituir una especie de gabinete en la sombra para el comandante en jefe del Ejército, sin duda que están entrando en el área política que no les pertenece y que naturalmente que no deben persistir. ¿Y usted cree que sería esa la intención? Pudiera ser porque cuando uno aprecia, ¿no es cierto?, de que el tipo de declaraciones, por ejemplo, que provocó esta reacción de parte nuestra, cuando se señala, no respondo de la veracidad de los hechos, pero en el cominillo parlamentario que de repente llegan algunos antecedentes aportados por organismos en los cuales habría participación de algunos de los personeros del comité asesor, bueno, uno por lo menos tiene, porque tenemos el pecado original, tiene el derecho de pensar mal. Ahora, usted... Y queremos pensar bien. Piensa mal y pensarás bien, es el refrán. Usted se refería a las leyes cumplido, que han estado saliendo de un modo u otro en algunos acuerdos. Sin embargo, la extrema izquierda o la izquierda las ha criticado estos acuerdos y ha dicho que prefiere las leyes originales y no las que han ido resultando con el acuerdo con la oposición, que no están dispuestos a aceptar una nueva amnistía, que significaría algunas de estas nuevas disposiciones transitorias. No hay nada de eso. El marco de referencia que se dio a conocer hoy día señala clarísimamente que no ese es el propósito. Lo que se busca es, a través de las normas permanentes, dejar claramente establecida un conjunto un estatuto jurídico que cautele los bienes que interesa proteger, vale decir, la seguridad, la vida, los bienes, etcétera, etcétera, y el adecuado cumplimiento de las funciones de los organismos policiales y militares. Lo que se busca es disminuir la competencia de los juzgados militares, atenuar algunas penas porque se ha producido una drasticidad de sanciones que la experiencia demuestra que no son el mejor camino para evitar situaciones de violencia. Y al mismo tiempo, a través de disposiciones transitorias, buscar la solución que sin que se violente el propósito de unidad por una parte de los chilenos, tampoco se dé margen a una especie de actos de impunidad, de una acción de impunidad a través de la normativa que allí se despache. Yo creo que ese justo equilibrio se está logrando y se logra en democracia a través del juego parlamentario. Yo creo que el trabajo que ha realizado la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara, que preside Andrés Elwin, ha sido un trabajo muy positivo, con un aporte muy valioso de sectores de la oposición, de Renovación Nacional y de la UDI, y también de los parlamentarios de gobierno, y que la proposición que ellos nos han formulado al gobierno y a los partidos políticos abre margen como para encontrar una solución. En este tipo de situaciones pienso, Raquel, que nunca se satisface a todo el mundo. Nunca hay, porque sin duda
que hay que cortar en un determinado nivel, y siempre hay sectores que quedan marginados de la satisfacción. Algunos quisieran libertad solo para los presos políticos y castigo drástico para quienes hayan estado involucrados en el atropello de los derechos humanos. Ni lo uno ni lo otro. Buscar el equilibrio, que es una especie de fiat lux, ¿no es cierto?, de todas las leyes cuando son dictadas en función del interés común y del bien común. Muchas gracias, ministro. Yo le agradezco que haya venido a nuestro programa y haya satisfecho algunas de las muchísimas inquietudes que tiene el país. Con usted nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. Enseguida, Chicago 1963.